Make the ground shake. Hitler. Hola a todos, hoy les diré los 9 peores dictadores de toda la historia. Bueno, empecemos. Número 9. Jorge Rafael Videla Redondo nació el 2 de agosto de 1925 en Buenos Aires. Durante su dictadura, 1976-1981, persiguió a los partidos políticos, ensañándose especialmente con los socialistas y comunistas. Miles de argentinos fueron asesinados. Los organismos de derechos humanos calculan un saldo de 30.000 desaparecidos. Aprovechó el Campeonato Mundial de Fútbol Argentina 78 para distraer a la atención pública y mundial. En 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen. Pero en 1990, salió de la cárcel por un indulto concedido por el presidente Carlos Menem. En el 2010, la Corte Suprema anuló el indulto y lo regresó a prisión. El 5 de julio de 2012, fue condenado a 50 años de prisión por el secuestro sistemático de bebés y niños durante su dictadura. Murió en el penal de Marcos Paz de Buenos Aires, el 17 de mayo de 2013. Número 8. Saddam Hussein, nació el 28 de abril de 1937 en Tikrit, Irak, un dictador muy conocido y terrible. Intentó asesinar al primer ministro Abul Qasem, pero fracasó. Tomó parte en el golpe contra el primer ministro iraquí General Qasemi en 1968. También en el golpe de estado baatista. Saddam Hussein logró ser uno de los hombres más poderosos del mundo árabe. Admirador de Stalin, el líder iraquí fue un dictador implacable con sus enemigos durante 24 años, desde que tomara el poder en 1979. Acabó con la oposición política con métodos como la utilización de gas tóxico contra las poblaciones civiles durante una rebelión kurda. Lanzó una guerra contra Irán, 1980-1988, al no aceptar esto darle salida al mar. En septiembre de 1996, Estados Unidos bombardeó nuevamente Irak para castigar a Saddam por haber traspasado la línea de exclusión fijada en 1991 en el paralelo 36 para atacar a la población kurda. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el presidente estadounidense George W. Bush incluyó a Irak en uno de los países conocidos el eje del mal. Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países atacó el país, iniciando lo que se conoció como invasión de Irak. El expresidente iraquí Saddam Hussein fue capturado el 14 de diciembre de 2003 por tropas estadounidenses. Saddam Hussein fue ahorcado en Bagdad el 30 de diciembre de 2006. El que lograra ser uno de los hombres más poderosos del mundo árabe. Número 7. Benito Mussolini Maltón nació en Forlì, Italia, el 29 de julio de 1883. Fue un personaje controvertido que se hizo un hueco en la memoria colectiva gracias a sus leyes racistas y sus actos de conspiración y crueldad para adueñarse de Italia. Concretamente, Mussolini partió sobre la ciudad junto a 40.000 de sus aliados con la intención de presionar al rey Víctor Manuel III para que le permitiera encabezar el gobierno italiano. Por su parte, el monarca, en lugar de convocar al ejército y acabar con los fascistas, le entregó el país en bandeja. Hizo el uso de las prohibidas armas químicas a nivel militar. Mussolini cometió varios crímenes de guerra al hacer uso de armas prohibidas para acabar con sus enemigos. Mussolini ya había hecho uso de armas químicas en la guerra de Etiopía, como el gas mostaza, perseguía a homosexuales y los asesinaba, expulsó a los judíos de Italia, e hizo variedades de atrocidades. En abril de 1945, trató de escapar a Suiza, pero fue capturado y fusilado, cerca del lago de Como por partisanos comunistas. Su cuerpo fue llevado a Milán, donde fue ultrajado. Número 6. Nació el 13 de agosto de 1926 en una granja del municipio de Mayarí, en una provincia del oriente de Cuba llamada Vidal. Se convirtió en el líder del grupo Movimiento. Sus ideas políticas eran consideradas nacionalistas, antiimperialistas y reformistas, facción antigubernamental clandestina cuyas acciones culminaron con el asalto al cuartel Moncada, en Santiago, el día 26 de julio de 1953 junto a otros 134 guerrilleros, hecho por el cual fue encarcelado después de que Fulgencio Batista se hiciera con el control del gobierno cubano en 1952. Condenado a 15 años de prisión,
fue amnistiado en 1955, y se exilió sucesivamente en Estados Unidos y México. Allí fundó el movimiento 26 de julio. En 1956 regresó a Cuba con una fuerza de 82 hombres, de los cuales 70 murieron en combate. Castro, su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara, se encontraban entre los 12 supervivientes. Castro demostró un amplio poder político, convencido que tenía un deber histórico para cambiar el carácter de la sociedad cubana. Gobernó hasta el 2008 y actualmente sigue vivo en Cuba. Número 5. Mao Zedong, o Mao Zedong, nació el 26 de diciembre de 1893 en China. En julio de 1921, Mao Zedong fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino en Shanghái. Luego regresó a su pueblo natal para predicar el comunismo entre los campesinos. El presidente nacionalista Chiang Kai-shek inició una sangrienta represión de comunistas, pero Mao logró escapar a las montañas de Jiangxi. Aquí logró reorganizar a los comunistas, encabezó un gobierno revolucionario, Soviet de Jiangxi, y entrenó a los campesinos para las guerrillas. En 1934, Chiang Kai-shek lanzó una gran ofensiva militar sobre Jiangxi, sur de China, lo que obligó a Mao y 100.000 seguidores a emprender la larga marcha. En 1935, logró llegar a Shaanxi, norte, con 20.000 sobrevivientes y se consolidó como máximo líder del Partido Comunista. En 1945, derrotaron y expulsaron a los japoneses. Entonces Mao reanudó la lucha contra Chiang Kai-shek y 4 años después logró derrotarlo y expulsarlo a la isla de Taiwán. Entre 1950 y 1953, apoyó a Corea del Norte en la Guerra de Corea. En 1953, inició un proceso de industrialización y colectivización con apoyo de la Unión Soviética. Posteriormente murió en Beijing el 9 de septiembre de 1976. Número 4. Francisco Franco, España, conocido como Francisco Franco, el caudillo, el generalísimo o simplemente Franco, fue un militar y dictador español, golpista integrante del golpe de Estado en España de julio de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. Fue líder del Partido Único Falange Española Tradicionalista y de las Jons, en el que se apoyó para establecer un régimen fascista en sus comienzos, que más tarde derivaría en una dictadura, conocida como franquismo, de tipo conservador, católico y anticomunista. Durante su mandato al frente del ejército y de la jefatura del Estado, especialmente durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen y posteriormente durante la última etapa tardofranquista, tuvieron lugar una serie de violaciones de los derechos humanos, según han probado numerosas investigaciones históricas y judiciales. La cifra total de víctimas mortales varía en torno a varios centenares de miles de personas, que perecieron en su mayoría en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión. 4 Según la legislación vigente en España y la interpretación de los tribunales, sobre los delitos de lesa humanidad y de genocidio así como otros delitos de derecho internacional no se puede iniciar procedimiento, al impedirlo la Ley de Amnistía de 1977. 5. Posteriormente murió en 1975. Número 3. Augusto Pinochet. Fue un militar chileno que encabezó la dictadura existente en ese país entre los años 1973 y 1990, está acusado de decenas de delitos, desde torturas a fraude fiscal o malversación de fondos. Siempre ha afirmado que lo hizo todo por amor a la patria. Desde 1973 a 1990 Pinochet impuso una feroz dictadura en Chile y a partir de que en 1998 el juez español Baltasar Garzón consiguió su detención en Londres por cargos de genocidio, terrorismo y tortura, se han presentado más de 300 querellas contra él en su país y ha sido desaforado en 14 ocasiones. Violaciones de los derechos humanos y corrupción, tiene denuncias de torturas, fusilamientos y desaparición de personas. Según el informe RETIC, durante su dictadura se registraron 3.197 víctimas y más de 1.500 desaparecidos. Murió el 10 de diciembre de 2006 debido a un paro cardíaco. Número 2. Iosif Stalin, nació en Gori, Georgia, el 6 de diciembre de 1878, cuando murió Lenin en 1924, Stalin tomó el control total del Partido Comunista y expulsó a sus principales rivales, entre ellos León Trotsky. Entonces se empeñó en colectivizar e industrializar a la Unión Soviética. Para ello, desde 1928 aplicó los planes quinquenales. Se logró grandes avances, pero a costa del sacrificio y muerte de millones de trabajadores.
Se dice que Stalin mató a millones de personas y solo por el hecho de que no tenían su manera de pensar, en otras palabras ir en su contra, para muchos este es el mayor genocida de toda la historia. Número 1. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889, en Braunau, Austria. Este personaje ha sido el peor asesino de la historia, llamado incluso uno de los anticristos, mató a millones de judíos, gitanos y gente de otros países en los campos de concentración, experimentaba con ellos usando gas venenoso y haciendo experimentos en sus cuerpos para usarlos en la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y provocó la Segunda Guerra Mundial. Atacó Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Francia e Inglaterra. Pero fracasó en la invasión a Rusia y el norte de África. En 1944, se produjo el desembarco aliado de Normandía, obligándolo a replegarse. Cuando los rusos ya tomaban Berlín, Hitler se suicidó con un disparo el 30 de abril de 1945, pero nadie sabe con certeza la muerte de Hitler.